En esta segunda parte vamos a trabajar con un test de media, pero para comparar dos poblaciones independientes. La diferencia con el anterior, muestras paridad, es que realmente uno aplica la prueba sobre la misma población dos veces. La diferencia acá es que queremos comparar dos poblaciones que son independientes entre sí. Por tanto, aquí la pregunta que vamos a resolver, el ejemplo que vamos a trabajar es si hay diferencias significativas entre los puntajes promedio obtenidos por hombres y mujeres. Tenemos dos grupos independientes, los grupos, ¿cierto?, de hombres, el grupo de mujeres, tenemos los puntajes de cada grupo y queremos comparar, queremos ver si hay diferencias significativas en el promedio de estos puntajes. La confianza del 95%, que es la habitual. Recuerden que confianza de 95% implica significancia de 5%. Vamos entonces bueno, a elementos previos. Primero, el previo uno sería separar las variables de estudio. Tenemos que separar al hombre y las mujeres con respecto al puntaje. Entonces acá se generan dos variables. Una variable como nombre G1-fem, que es femenino. Y esta parte ya debería ser conocida para ustedes porque lo que estamos haciendo es enlazar, ¿cierto?, a esta variable, la variable G1, que es el puntaje, pero con una condición, con un filtro. ¿Cuál es el filtro? El filtro es que el sexo del estudiante tiene que ser exactamente F, que es el nivel justamente femenino de la variable sexo del estudiante. Si yo ejecuto solamente esta línea, solamente esa parte, y doy correr acá, y ven ustedes que la variable tiene dos categorías, que es F y M. Por tanto, lo que estamos haciendo acá es que dentro de G1 estamos tomando al estudiante cuyo sexo sea femenino. Y se almacena esto en esta variable. Si ejecutamos esta línea, se declara la variable, ahí está, dice que tiene 208 datos, y aquí en específico todos estos valores son los puntajes de la mujer. En un histograma de la variable, esto es como una especie de diagnóstico de normalidad. Acá se ve una forma acampanada, pero se tiene una simetría muy marcada hacia la derecha. Se ve acá que hay una subida aquí está la moda, cerca de pueden ser de los 7 puntos, 8 puntos, y luego esto empieza a tener un decaimiento. Esto tiene que pasar por una prueba de Kolmogorov para ver si se puede asumir la normalidad. Recuerden que eso es uno de los supuestos de los test T, que es precisamente la normalidad de las variables con las que estamos trabajando. Luego tenemos G1-más para masculino. Acá tomamos la variable G1 y hacemos el filtro similar, solamente cambiando la letra F por M. En este caso masculino va a ser almacenado acá. Ejecutamos esta línea, un poco más para acá, tenemos 187 datos. ¿Bien? Y aquí están separados los puntajes de la prueba 1. Si uno suma esto, da las 395 observaciones, que sería el total. Acá recuerden que todos dieron examen. Si no me equivoco, no hay ningún puntaje cero o alguien que no lo haya rendido. Veamos cómo es el gráfico, la distribución de los puntajes para los hombres. La distribución se ve prácticamente acampanada y se ve simétrica. ¿Okay? Aquí hay una leve asimetría quizá en el costado izquierdo, se ve una frecuencia muy baja y luego una subida, pero en realidad esto es simétrico y se ve que está centrado alrededor de 10. Uno podría hacer ahí el tema de las estadísticas descriptivas que están asociadas. O sea, si la agregamos acá, eh, digamos la función summary de G1, FEM, tenemos la estadística, se ve que el mínimo y el mínimo es 4, el máximo es 19 puntos, la mediana está en 10 puntos y la media está en 10,62 en el caso femenino, y en el caso masculino tenemos mínimo 3, máximo 19
hay diferencias, por ejemplo, en la mediana es 11, hay una diferencia de un punto en promedio, y la mediana está en 11,23. Acá está interesante, porque aquí se ve que la diferencia es de un punto. Ahora, habría que ver si esa diferencia de un punto es significativa desde el punto de vista estadístico. Que en promedio los hombres tengan un punto más, marca una diferencia significativa con respecto al puntaje promedio de las mujeres. Eso es lo que vamos a resolver. El otro previo, que sería que tenemos el previo 1, este lo vamos a llamar previo 2, es hacer el test de normalidad. Ya con esto, con el test de Kolmogorov, nosotros nos aseguramos, ¿cierto?, de que hay normalidad. Acá lo que se está haciendo, vuelvo a repetir, es comparar la distribución empírica de los datos, o sea, la que yo observo, con la distribución teórica. PNORM lo que hace es graficar una distribución teórica con media igual a la media de la muestra de los datos y con desviación estándar igual a la desviación estándar de los datos. Lo mismo para hombres y mujeres. Vamos a hacerlo primero para las mujeres. Y aparece el warning que tiene que ver con las aproximaciones que hace el software, pero nos interesa acá. Aquí está el valor P. El valor P da 0,27, eso es mayor a 0,05, por tanto se retiene la hipótesis de normalidad. En este caso tenemos entonces, este valor supera a la significancia, por lo tanto retenemos la hipótesis de normalidad, que esa es la hipótesis que plantea justamente el test de Kolmogorov y en realidad cualquier test de normalidad. Para los hombres, ahí está, y nos da un valor muy parecido, y también se tiene entonces que es mayor que, que 0,05, que es la significancia, por lo tanto también se rutina el test de normalidad. Así que desde el punto de vista del supuesto de normalidad se cumple, por tanto podemos trabajar el test. Ahora hay otro tema que tenemos que ver, es que, ok, hay normalidad, se podemos comparar, pero cuando uno compara tiene que hacer previamente lo que se llama un test de homogeneidad de varianza. El test de homogeneidad de varianza lo que hace justamente es ver si se puede hacer un supuesto para el modelo de igualdad de varianza teórica. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que, por ejemplo, cuando yo comparo dos cosas, supongamos que acá voy a hacer, voy a colocar un boxplot para que se entienda la idea. Aquí voy a colocar un boxplot, un diagrama de caja de el puntaje en función de la variable sexo. Aquí vamos a enlazar mejor por si acaso. Estudiantes. Ahí está. Y este mismo enlace lo vamos a colocar acá. Este tipo de gráfico lo vimos en la primera parte. Lo que interesa es... Ahí está. Tenemos entonces acá el diagrama de caja. Lo voy a subir, voy a agrandar un poco esta imagen. Ahí está. Tenemos el diagrama de caja del puntaje en la prueba con respecto al sexo del individuo y se ve esto. El test de homogeneidad lo que se encarga, que es lo que vamos a hacer ahora, es ver que la dispersión dentro de los datos es similar, o bien que se puede asumir prácticamente igual. En la dispersión sería, ¿cierto? Esta figura que se forma es como la extensión en sí, lo podrían ver como la extensión de los bigotes del gráfico. ¿Bien? Y en ese sentido, ¿qué tan disperso es? En este caso se ve que las dispersiones son similares, por lo tanto uno debería esperar que el test no rechace la igualdad de varianza, y eso es importante porque permite hacer una mejor comparación del test. ¿A qué me refiero con que, por ejemplo, qué pasa si el test falla? Si el test falla, el software tiene que tomar una precaución justamente de que la comparación es un poco más compleja. ¿En qué sentido? Pensemos en lo siguiente. Supongamos que en vez de haber obtenido estos diagramas de caja, supongamos que los diagramas de caja, por ejemplo, esta caja hubiera sido de esta forma, vamos a suponer que la extensión llega hasta acá,
voy a colocar y dibujo. Pongamos que por algún motivo la caja hubiera tenido esta extensión. Bien, así. Y supongamos que la otra caja, eh, bueno, aquí va un poco de imaginación, pero supone que la otra caja, supongamos que era estaba acá abajo. ¿Sí? Y suponiendo que este gráfico es un poco más grande, supongamos que es así. Voy a exagerar el dibujo. Supongamos que el dibujo hubiera sido este, que está acá arriba, y esta caja que está acá abajo. Si uno la dibuja encima, si uno hace el dibujo encima, ve que la distribución de esta parte es bastante simétrica, tiene poca dispersión, porque prácticamente no hay extensiones, y la caja está bien concentrada, por así decirlo, justamente en la parte central. En cambio, el dibujo de acá abajo, tendríamos una distribución muy asimétrica con esta forma. Vamos a suponer que es algo así. Acá hay un problema justamente con la homogeneidad de las varianzas. Aquí el test más probable es que rechace justamente la homogeneidad, porque se ve que la dispersión de la caja 1 es mucho más grande que la caja 2. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Si ustedes se fijan, se ve que hay diferencia entre las dos cajas, porque acá uno ve que la concentración, aquí prácticamente el 50% central de los datos está en la parte superior. Ve aquí una gran concentración de datos y ve poca dispersión. Este es el rango de la variable. Y para la variable, perdón, para este caso, el de la izquierda, uno ve que en realidad está muy por debajo. Su caja está por debajo. O sea, prácticamente el 50% de los datos, incluso si uno agrega la parte inferior del 25%, que es la extensión, o sea, en toda esta zona, uno ve que prácticamente hay un 75% de datos y quizá más, porque fíjense que aquí hay una extensión que llega en realidad hasta acá, son distintos a los datos que están acá arriba. Por lo tanto, uno esperaría que el test de las medias, de los promedios, diga justamente que hay diferencias entre los promedios. ¿Cuál es el problema? El problema es que este diagrama de caja tiene una extensión tan larga, tiene tanta dispersión, que en cierta medida la dispersión que tiene opaca al otro gráfico. Prácticamente queda contenido dentro de él. Uno ve esta extensión y ve que queda dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El software no puede identificar la diferencia significativa entre los promedios, precisamente porque el gráfico uno está muy disperso, no es homogéneo, es heterogéneo. Tanto colapsa el otro, es como que lo eclipsa y no permite ver la diferencia que es muy, muy visible desde el punto de vista del análisis prácticamente visual. Pero desde el punto de vista del test, con la parte numérica, no lograría ver eso porque no lograría percibir justamente esta diferencia. Y que tiene que ver por la extensión de este gráfico. Entonces, por eso es importante hacer el test primero de homogeneidad de varianza, porque si el test no se pasa, si se rechaza, uno tiene que indicarle eso a R en el análisis siguiente. Tiene que decirle, mira, en realidad no hay homogeneidad de varianza, así que eso hay que considerarlo para efectos de cálculo. Esa es como la explicación simplificada de estos tests. Entonces, veamos las varianzas primero para ver los valores individuales. Se ve que la varianza de femenino es 10,44 y la de masculino es 11,51. ¿Okay? Recuerden que estas cosas están al cuadrado. Son dispersiones cuadradas, bueno, son varianzas prácticamente similares. Veamos qué pasa con el test. Entonces aquí colocamos var.test, que es la función en R para generar un test de varianza, y colocamos la variable acá masculino femenino, o las podemos colocar al revés. Vamos a colocar, por ejemplo, generalmente lo que se hace en lo que se recomienda a los textos, pero no es simplemente una recomendación, es colocar la varianza más alta primero, en este caso justamente sería masculino, por eso la coloqué primero, y femenino después, para que la razón, porque el test de varianza es una razón, es una división entre estos dos valores, que de un número mayor a uno. Pero es un tema técnico, lo pueden hacer al revés, les va a resultar igual. Vamos a correr acá y tenemos la salida del test de varianza. Entonces lo vamos a leer. Acá está. ¿Qué nos importa a nosotros? El valor P. Y fíjense en la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa dice que el verdadero ratio de las varianzas no es igual a 1. O sea que son muy distintos.
Si el ratio es igual a 1, cuando se refiere a ratio es la división de los valores. Por ejemplo, acá nosotros tenemos la, la hipótesis nula sería la varianza, es el símbolo de la varianza, de masculino dividido por la varianza de femenino es exactamente 1 o es igual a 1. Esa sería la hipótesis nula del test. Y nuestra hipótesis alternativa, H1 o HA, depende del texto, dice justamente lo que está escrito aquí en, bueno, acá en inglés, que la división de las varianzas eh, ahí, es distinto de 1. ¿Por qué igual a 1 es distinto de 1? Eso es fácil de ver porque si ustedes toman el denominador y lo pasan multiplicando acá, esto es como una ecuación, si yo lo paso multiplicando, entonces me quedarían que son iguales. Me quedaría la varianza de masculino igual a la varianza de femenino. O sea, hipotéticamente yo estoy diciendo que las varianzas poblacionales de tanto de los puntajes de hombres y mujeres son iguales, y en la alternativa estoy diciendo que son distintos. Bien, ese es el test que estamos aplicando acá. El valor P da 0,49. Eso es mayor a la significancia. Nosotros estamos siempre trabajando con 95%, por lo tanto la significancia es 0,05. Por lo tanto, nosotros retenemos la hipótesis nula. Así que nos quedamos con esa hipótesis y eso significa que podemos asumir que las varianzas poblacionales son homogéneas. Ojo con ese tema de asumir. Nosotros estamos asumiendo, no estamos afirmando que es así. Bien, acá recuerden que estas varianzas que uno ve aquí, bueno, el gráfico, el diagrama de caja con las dispersiones y los cálculos de la prensa son muestrales. Y nosotros estamos haciendo un test sobre la población, estamos haciendo la inferencia justamente, su extensión. Y el test nos permite justamente retener la hipótesis y la hipótesis precisamente plantea la homogeneidad. Estamos entonces al otro lado. Acá también pueden ver un intervalo de confianza que se crea para la razón de varianza o para el ratio. Y si el intervalo pasa por el 1, la conclusión es prácticamente igual. Acá se ve que entre 0,83 y 1,4 yo paso por el valor 1. Este sería el mínimo del intervalo, este es el máximo. Y al pasar por el 1, entonces uno puede concluir lo mismo que el test de hipótesis. Y el ratio de las varianzas es la división, perdón, es la división de los dos valores, que es justamente la división de masculino con femenino. Si ustedes los colocan al revés, no hay ningún problema. El resultado del test es prácticamente el mismo. Y entonces, finalmente, tenemos el cálculo del test. Bien, si ustedes se fijan, la función es la misma que la que vimos en la parte anterior. Me voy a devolver a las muestras pareadas. Ahí está, t.test. Se colocan en este caso los dos valores. En este caso para nosotros serían las calificaciones de hombres y las calificaciones de las mujeres. El alternative es el mismo, porque es un test de dos colas, porque está diciendo las notas son, en promedio son iguales o son distintas. Voy a bajar, ahí está. O sea, colocamos primero femenino, luego masculino, lo pueden colocar también al revés, da lo mismo. La hipótesis alternativa es de dos colas, eso se explicó en el video anterior, pero quiere decir que la hipótesis dice son iguales los promedios de las calificaciones o son distintos. Muy igual cero quiere decir que obviamente el valor es cero porque está diciendo que la diferencia es igual a cero, por lo tanto quiere decir que son iguales, distintos. Acá fíjense en esta parte, aquí está la diferencia con el otro. Aquí ya no está pareado, porque hay independencia. Entonces, como hay independencia, el pareado se deja como falso, o simplemente no se escribe, porque por defecto R hace test para muestras independientes. O sea, uno tiene que activar esta función del pareado y colocarlo en verdadero en el caso que sea un test como el anterior. Y esta es la parte nueva. Aquí donde dice bar.equal, la parte de varianza iguales, entonces uno coloca true. ¿Y por qué coloca true? Por la conclusión del test anterior. ¿Bien? O sea, este test F que está hecho acá abajo, este valor P que está acá abajo, es la consecuencia de que yo coloque ahí true.
Si se rechazara el test, por lo tanto, si se rechazara la homogeneidad de las varianzas, yo no puedo asumir varianzas iguales y debería colocar false. Bien, y el nivel de confianza sigue siendo de 95%. Eso incluso pueden no escribirlo y el software por defecto trabaja con 95%. Con eso ya estamos prácticamente listos, se ejecuta la línea y tenemos la conclusión del test. Aquí está indicando que se hizo un test de 2 muestras, bueno, un test T. Aquí están los datos que se leyeron, el estadístico, los grados de libertad, y aquí está el valor P. Bien, el valor P salió crítico, casi, pero aún así da 0.068. Igual sigue siendo mayor que 0,00. Bien, y como el valor es mayor a 0,05, entonces se retiene la hipótesis nula del test. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Es que la diferencia de las medias es igual a cero. Fíjense que la alternativa dice la diferencia de las medias no es igual a cero. Entonces nosotros nos quedamos con esta conclusión, retenemos la hipótesis nula, H0, la cual dice que el promedio de las mujeres menos el promedio de los hombres es igual a cero. Decir igual a cero, la resta es igual a cero, es lo mismo que decir mu f igual a mu n, ¿cierto? Porque esto lo pueden pensar como una ecuación y que este valor está pasando aquí restando, pasa acá sumando y nos queda la igualdad. Retenemos la igualdad, nos entrega también un intervalo de confianza. Acá se ve que el intervalo pasa por el cero apenas, eso tiene mucha relación, el número que sale acá está muy relacionado con el valor P. Bien, este valor, claro, es prácticamente negativo, cruza por el cero para llegar al 0.04, por tanto la conclusión es la misma que sacamos con el test. Y bueno, acá nos entrega la media de X. X es femenino. Este número ya lo habíamos calculado con el summary. Este es el promedio de la mujer y este es el promedio del hombre. Se ve que la diferencia entre los dos grupos es prácticamente un punto, pero ese punto no alcanza a ser significativo para hablar de diferencias promedio en los puntajes. ¿Ok? Entonces ahí concluimos con la parte 2, que sería el test para dos poblaciones independientes. El desafío que queda en esta parte es simplemente verificar si hay diferencias significativas en los puntajes promedio para la prueba final. ¿Ok? Prácticamente reemplazar acá la G1 por G3 y hacer la comparación y ver qué pasa en la evaluación final.